Regreso en el tiempo a una década mágica y revolucionaria. Yo viví en los 80s. Siguiendo con el combo de El Festival de los Robots, ahora les presento El Gladiador. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Tienes armas secretas gigantes, no te vencerás. Con el movimiento de tus puños, conviertes en un gigante robot. El Gladiador. Este es el tercer video que subo de la legendaria saga de El Festival de los Robots. Si no has visto el primer video, que fue El Vengador, te dejo su enlace arriba y a la derecha. Y si tampoco viste el segundo video, que fue El Galáctico, también te dejo su enlace arriba y a la derecha. Sería muy recomendable que hayas visto estos dos videos, para que tengas una mejor perspectiva de lo que fue esta fenomenal serie. Y si ya los viste, continuemos entonces. En Perú ya habíamos visto el primer combo del Festival de los Robots por 1981, conformado por El Vengador y El Galáctico, teniendo, digamos, una modesta popularidad al ser transmitido por el canal del Estado, que al menos en Lima no llegaba bien su señal a todos los hogares. Pero en 1983 nos llegó Mazinger Z por el canal 5, convirtiéndose en un verdadero bombazo, pocas veces visto en nuestra televisión ochentera. Pero al pasar los años, nada nuevo ni super robótico llegó a nuestras pantallas. Hasta que un domingo al mediodía, a finales de 1985, vía Canal 4, sale ese épico intro del Festival de los Robots, presentando a dos nuevos robots, y este era el Gladiador y el Super Magnetron, volándonos los sesos por la emoción. Y esta vez presentamos al Gladiador, y era justo el anime que abría espectacularmente la intro. Y a mis suscriptores les pido por favor que me ayudarían bastante si es que ven un comercial que aparece en el video, y si ven dos, mucho mejor. Muchas gracias por su apoyo. Origen. Después de la emisión de Jig Robot, El Vengador para nosotros, y UFO Robot Grandizer, la Toei ya estaba en sus planes una nueva serie, y reclutó al semidios de los super robots, Go Nagai, y a Akio Sugino, un excelente ilustrador de personajes para sus diseños. Pero también Nagai colaboró en la elaboración de la historia original con sus guionistas Souji Yoshikawa, Haruya Yamazaki y Shoso Uehara. Y el 6 de abril de 1976, por la Fuji TV, se estrena Divine Demon Dragon Gaikin. Mientras tanto, en Estados Unidos, es invadido por los gigantescos Jumbo Machineders, versiones de juguete de los super robots más populares del Japón, vía Mattel, sí, la de la muñeca Barbie, rebautizándolo como Shogun Warriors, convirtiéndose en un éxito de ventas por sí mismas. Eso encendió el foquito de la distribuidora Zip International, pues no había llegado ninguna serie anime de super robots a ese país, así que se pusieron manos a la obra, pero en el primer intento solo distribuyeron sus series a canales regionales, donde tuvieron una tibia acogida, debido también a su pésimo doblaje. Pero vieron en América Latina un cliente potencial, donde tenían éxito todo lo venido del Japón,
y porque sus paquetes animes costaban más baratos que los paquetes de las caricaturas norteamericanas. Así que agarraron sus 4 series de robots y las empaquetaron en un solo combo, denominado el Festival de los Robots. Contrató los servicios de la compañía Sound Connection Studios, de los productores musicales Shuki Levy y Heinz Saban, para que lo musicalizaran al español, y ellos dieron ese trabajo a su debutante artista Juan Guillermo Aguirre Mandiola. Era un jovencito capitán Memo Aguirre que se encargó totalmente en la composición y su interpretación de sus ahora ya legendarias intros y endings, y el doblaje en español se encargó Intersound, de donde debutaban los icónicos Jesús Barrero y Edgar Wald, voces que lo tenemos ya en nuestros corazones. Historia. Estamos a miles de años luz de la Tierra, en un planeta de la constelación del Cisne llamado Sela, muy parecida a la Tierra, cuya superficie ha sido arrasado por un agujero negro que antes fue su sol, llamado Sigma, y sus sobrevivientes viven en ciudades subterráneas, y ellos, que tenían avances tecnológicos más allá de la humana, en un acto de desesperación crean a un super ser, a un dios, Darío el Grande, para que le ayude a salir de esa muerte inminente de su civilización. Darío el Grande gobierna con puño de hierro a los celanos y reúne a 4 generales, llamados los 4 Grandes, que pretenden como única solución de su supervivencia la invasión del planeta Tierra, que ya lo venían espiando con sus infiltrados. El Dr. Diamond, que ya tenía conocimiento de los infiltrados y tras la sospecha de una invasión alienígena, construye secretamente al Gran Dragón del Espacio, una gigantesca fortaleza espacial, equipada con todo un arsenal para hacerles frente. Pero le faltaba un piloto de habilidades extraordinarias para manejar al Gladiador, y selecciona a Brandon Drummond, un beisbolista recientemente profesional, como candidato, que acaba de sufrir un atentado que lo lesionó su brazo lanzador, y de esta forma Brandon, en su primera práctica para ensamblar al super robot Gladiador, tiene que enfrentarse contra un colosal monstruo negro que había sido enviado para destruirlo, empezando así una de las historias más dramáticas y crudas de los super robots, pues muchas victorias serán amargas al descubrir que muchos de sus enemigos son seres inocentes que son obligados a combatir después de un lavado de cerebro de sus gobernantes, que prácticamente eran enviados a su muerte. Personajes. Brandon Drummond es el protagonista, una joven promesa del béisbol profesional. Y justo en su debut en las ligas mayores, sufre un atentado de los espías de Sela, que le fracturó la muñeca izquierda. Este es el piloto del robot Gladiador, algo rebelde e impulsivo al comienzo de ser reclutado, y tiene una habilidad especial oculta en su interior. Ni él mismo sabe que lo tiene, ni yo tampoco. Dr. Diamond es la mente maestra del equipo. Es un brillante científico de reconocida fama a nivel mundial, quien es el constructor del Gran Dragón del Espacio, con la ayuda del Dr. Belmont, y quien se encarga de reunir a un equipo para defender a la humanidad ante la amenaza de una invasión por parte de Darío el Grande y sus fuerzas negras del terror. Pete Richardson es el piloto del Gran Dragón del Espacio, de nacionalidad norteamericana. Se podría decir que fue el instructor de Brandon al comienzo de la serie, pues del grupo era el más experimentado de todos, y es un gran investigador científico que lo hace ser un poco altanero y despectivo con sus compañeros. Cuestiona a todos, sobre todo y con dureza a Brando, cuando éste se ponga terco o le falte coraje en situaciones extremas, pero en el fondo es una buena persona, solo que demasiado desconfiada. Tonina, de nacionalidad japonesa, es un luchador de sumo, piloto del jet tanque,
Es el fortachón del grupo y también el que pone la chispa cómica. Especialista en operaciones terrestres. Robert, el piloto del Super Caracol, especialista en operaciones submarinas, y es el más avesado de todos. Recuerdo con asombro su pelea a cuchillo limpio contra una docena de tiburones asesinos, y encima rescató a Brando. Es un bravo este gordito. Fan Lee, de nacionalidad hongkonesa. Es el Bruce Lee con su octavito de Van Damme del grupo, una máquina de lanzar golpes, campeón de kickboxing. Es el piloto del Skylar y especialista en operaciones aéreas. Jin Saikon es el otro navegante del Gran Dragón del Espacio, de similar habilidad que Pete, solo que con un poco más de corazón y humanidad. Genio en la mecánica y robótica, se especializa en el funcionamiento y mantenimiento y también en el desarrollo de nuevas armas del Gran Dragón del Espacio. Maritza Morgan es la encargada de telecomunicaciones en el Gran Dragón del Espacio y también una gran piloto. Es la hermosa hija adoptiva del Dr. Diamond, que se robó el corazón de todos, pero Brandon es el que se robó el corazón de la bella Marisa, cuyo verdadero nombre es Grimmy, una extraterrestre de la estrella Pichonus. Johnny es un niño huérfano que el Dr. Diamond tiene a su cuidado, admirador de Brando desde que era una estrella de béisbol y quiere convertirse en un gran piloto como él. El mecha. Quizás esta serie sea la serie más mecha de todas las que he visto, y se nota la mano de Go Nagai al presentar mechas de formas dinosaurescas manejadas por los protagonistas. Y a los que no saben todavía lo que es un mecha, una breve explicación. Mecha, dícese un vehículo de gran tamaño, controlado por uno o más pilotos, que posee partes móviles, tales como brazos o piernas, y varía en su uso dependiendo de su función. El Gran Dragón del Espacio es una fortaleza espacial tan grande como un portaaviones, con forma de un gigantesco dragón mecanizado, hecho de Solmanium, una superaleación que lo hace casi indestructible. Posee numerosas armas como los taladros supersónicos, pero su principal función es contener las partes del gladiador. Contiene también vehículos zoomórficos, de apoyo o exploradores. El gladiador. Un superrobot que primero tiene que ser ensamblado. Para eso su piloto tiene que viajar en un deslizador cohete hasta la cabeza del Gran Dragón del Espacio. Seguidamente salen despegados dos módulos de sus extremidades de su interior hacia el exterior, sincronizadamente con la cabeza del Gran Dragón del Espacio, empezando el ensamblaje del tórax y brazos del gladiador, surgiendo su cornuda cabeza, seguido por el módulo de las piernas, para completar el ensamblaje total del bestial coloso. Esta secuencia era lo más esperado, pues nada más espectacular que ver ensamblarse un robot gigante. Una vez formado el gladiador, comenzaba sus ataques a las monstruosas amenazas con todo un arsenal, y estas eran sus principales armas y ataques. ¡Puño triónico! ¡Rayos láser! ¡Cuernos magnéticos! ¡Ondas triónicas! ¡Mini cometa! ¡Cruz justiciera! ¡Gladiador listo! ¡Fuego! También tenía un serrucho en su espalda, pero no me acuerdo su nombre. Aparte del gladiador, el Gran Dragón tenía unos mechas más pequeños que servían de apoyo.
o como vehículos de investigación, y estos eran el Super Caracol. Robert es el piloto de este mecha que se asemeja a un plesiosaurio. Se usa para misiones de exploración marina. Su armamento incluye rayos láser que emiten de sus ojos, lanzallamas de su boca y 3 cañones de mortero ubicados en su pecho, donde lanza sus proyectiles caracólicos. Skylar. Fan Lee es su piloto de esta aeronave de combate cuya forma mecha se inspiraron del pterodáctilo. Se usa para operaciones aéreas y de apoyo al gladiador. Su armamento incluye ametralladoras y misiles. El Jet Tanque, cuyo piloto es Tonina, es el más pequeño de todos los mechas, pero muy rápido, parecido a un tanque que se asemeja a un triceratopo. Se usa para misiones de exploración terrestre y subterránea. Tiene 1 o más turbocohetes debajo. Su armamento incluye cañones láser, un taladro y un cañón mortero. Luego le instalaron unas chistosas extremidades mecánicas cuando combatía al emperador Deva. Los villanos. Darío el Grande, gigantesca divinidad construida por los sobrevivientes celanos para que los guíe a su camino de salvación de su civilización, pero al carecer de conciencia, digámosle humana, pues es más máquina, escoge el camino de la invasión y conquista de la Tierra, pues a su planeta le queda poco tiempo antes de ser absorbido totalmente por el agujero negro, que fue primero su sol, llamado Sigma, y esto sería su primer paso para conquistar la galaxia. Y para cumplir su misión, tiene a sus 4 reyes llamados los 4 Grandes, y estos son el Dr. Dunkel, rey del sur, que vendría a ser el científico de los 4. Es el que se encarga de crear a las fuerzas negras del terror. El general Asimov, el rey del oeste. El general Asesino, el rey del norte, es el más extremo de los 4. El general Desmond, el rey del este. Ellos cuentan con su armada llamada las Fuerzas Negras del Terror y las Tropas Negras de los Hombres Ave, que en realidad eran civiles de Celac que les lavaron el cerebro para mentalizarlos como máquinas asesinas y los alteraron genéticamente en hombres aves. Y a los individuos de élite se convirtieron en soldados negros. Y eso fue lo que le pasó al 803. Estos generales utilizan gigantescas naves espaciales parecidos a monstruosos bombarderos llamados grotectores para crear agujeros negros artificiales para viajar a la Tierra y también para enviar a sus monstruos negros. Los monstruos negros son los colosales rivales a los que tiene que combatir el gladiador, aunque generalmente son monstruosas bestias robóticas de muchas formas y tamaños. También hay mechas biomecánicos pilotados por un soldado negro. Ese fue el caso del 803, un rebelde celano que odiaba a Darío el Grande por la muerte de su hija, que fue convertido en hombre pájaro, pero él ayudó a Brando y a Marisa y luego fue reconvertido en un soldado negro. Y junto a su monstruo negro Gantaroru protagonizó uno de los capítulos más reveladores y dramáticos de la serie. Gorgón, un monstruo casi indestructible que victimizó al gran dragón del espacio y a sus combatientes. Aquí conocimos al pequeño androide Pilo del planeta Pichonus, que tenía sentimientos humanos, pero se activaba manualmente para convertirse en una mortífera máquina aniquiladora, causando repulsión y rechazo a Marisa, que lo cuidaba, lo que lo entristeció. Pero al ver el peligro en que estaban todos, al estar perdiendo el combate contra Gorgón, monta su Pegaso y realiza un ataque fulminante que dejó fuera de combate al monstruo, pero murió queriendo ser humano, sin activar su modo Terminator. Otro impresionante monstruo negro fue el Diablo del Desierto y los Escorpiones Rojos. Duró 2 capítulos. Recuerdo también el de las líneas de Nazca,
con sus monstruitos inspirado en sus dibujos, que no fueron rival para el gladiador y solo sirvieron para que se luzca el jet tanque. Aunque el que dio pelea fue el jaguar negro. En el doblaje, estos fueron sus talentos de la Interzone, donde tuvieron mucho trabajo por la cantidad de personajes. Jesús Barrero. Es muy extraño. Hasta el último momento no peleó con la fiereza que se suponía. Es una víctima de su propia gente. Víctima de las fuerzas negras del terror. Antonio Raxel. Siento decírtelo, Brando, pero Pete tiene toda la razón. Puede ser que haya algunos hombres en Cela que deseen la paz, pero yo no creo que Darío el Grande les permita sobrevivir. Él se encargará de eliminar a todos. Edgar Walt. Número 803. ¿Quién es el dios más poderoso del universo? Escucha, mi noble y fiel subordinado. Destruye al gladiador inmediatamente. Skylark en marcha. Alejandro Abdalá. Brandon no ha regresado. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Qué estrategia piensa usar, doctor Daemon? Sí, doctor. En marcha. Eduardo Benjumea. Super Caracol, listo. En marcha. Esto solo tiene 90 metros de profundidad. Yo puedo llegar a 100 sin ningún problema. Vuelve al Super Caracol. Yo puedo afrontar la situación. ¡Espera! Roberto Alexander. Ese hombre está tratando de infiltrarse entre nosotros con un malintencionado propósito. Tú debiste capturarlo. Eres un ingenuo, Brando. La única relación que existe entre nosotros es una lucha sangrienta. Oye, grandulón, yo vengo en representación del Club de Lucha de Osuna. Soy Tonina y voy a demostrarte mi poder. No te preocupes, hijita. No tienes por qué temer. No temas. Edith Díaz. Vendría más tranquila si hubiera venido Brando conmigo. Cuando estoy con él me siento más segura y no le temo a ningún peligro. Brando, me has dado un tremendo susto. ¿Por qué viniste de polizón? ¿Cómo te atreviste a sorprenderme? De su magistral música y banda sonora se encargó Shunsuke Kikuchi, el mismo que se encargó de El Galáctico. Su intro original fue cantado por el épico Isao Sasaki, un gigante entre gigantes. Curiosidades. Daiku Maryu Gaikangu es su título original, que literalmente significa Gran Demonio del Cielo. En Estados Unidos fue conocido como Dainomech Gaikin. En Italia, Gaikin il Robot Guerriero. En Latinoamérica lo conocimos simplemente como El Gladiador. Contó con 44 episodios. Se doblaron casi todos, pero que yo recuerde, nunca vi su final en Perú. Y recién lo acabo de ver. Revisen en la descripción del video. Allí coloqué el enlace de su final, antes que lo borren. La primera vez que había escuchado la palabra agujero negro o pozo negro o también abismo negro fue en un tráiler de televisión en 1979 de una película Disney llamado El Abismo Negro. Luego los conceptos astronómicos del mismo fue en 1984 en la magnífica miniserie de Carl Sagan Cosmos, pero esos conceptos convertidos en una historia de tragedia de una civilización, se lo debo al Gladiador. Esta serie nos hace volar la imaginación con muchos conceptos científicos. Es por eso que muchos niños y no tan niños en los 80s ya teníamos información y conocimiento de las posibilidades de los alienígenas ancestrales o antiguos astronautas, pues en la historia del Gladiador, los celanos ya habían visitado la Tierra hace miles de años y dejado sus monstruos negros en diversas partes del mundo. Esta fue la primera serie de superrobots de la Toei que no fue basado en un manga de Nagai, como lo fue sus anteriores entregas, donde la mayoría de sus series se basaron en sus mangas originales y colaboraciones. Pero Nagai no solo colaboró como diseñador de mechas y personajes,
sino también colaboró en la creación de su historia original, pero cuando lo transmitieron la serie no figuraba en los créditos como creador de la historia, pues la Toei no quería pagarle futuras regalías y ellos se excusaron diciendo que no fue basado en sus mangas, que lo respaldaba como creador, lo que originó primero un distanciamiento entre Toei y un indignadísimo Nagai, y luego Nagai le hizo un juicio a la Toei que duró 10 años por derechos de autor, incluyendo también en ese proceso la nueva serie Gakin, recientemente estrenada por Toei, que nosotros lo conocimos como el Super Magnetron, pues fueron diseños originales de Nagai que la aprovechada Toei en un principio lo había desechado. Lamentablemente, el Festival de los Robots no llegó en los 80s a varios países de Latinoamérica, o lo transmitieron regionalmente, como fue el caso de México. Es quizás por ese desconocimiento que el director Guillermo del Toro, en su trabajo Titanes del Pacífico, solo tuvo como referencia al icónico Mazinger Z y a nuevos mechas, por lo que a esta película le faltó su dosis de super robot para que se convirtiera en un taquillazo. En el 2005, Toei Animation lanzó su remake de la serie llamada Legend of Daiku Maryu, algo así como la leyenda del gran dragón del espacio, con la estética del momento. Si bien mejoró la calidad de imagen y de la acción de los mechas, a mí personalmente me pareció más caricaturesco sus personajes, que trataron de imitar a Evangelion, perdiendo también su epicidad y espectacularidad de la serie original. Bueno, mis estimados youtubevidentes, eso ha sido todo lo que pude recopilar y recordar. En la descripción del video encontrarán los capítulos originales en español y algunos enlaces relacionados a esta serie. Tengo que dar un agradecimiento a mi amigo Eric de Nostalgia Geek. Les recomiendo también un nuevo canal de los 80s y más de mi amigo Gaspar con sus videos en alta definición. Y también dar las gracias al señor Gerson López por su desinteresada colaboración, y a Crisomélido por sus inagotables muestras de cariño hacia mi canal. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por ver el video. Y si realmente les ha gustado, regálenme su valioso like, comenten, compartan el video a más nostálgicos y a las nuevas generaciones amantes de los 80s. Suscríbanse a mi canal, eso me ayudaría bastante a seguir desarrollándolo. Revisen los videos de mi canal, que es una verdadera máquina del tiempo, pues las imágenes que ven pasar son solo una muestra de mis videos ya realizados hasta ahora, que desbloquearán sus recuerdos olvidados, y eso lo sé, porque yo viví en los 80s. El gladiador navega por el mar. El gladiador, antes de ir a luchar, el gladiador vuela en su nave espacial. También viene. El Super Magnetron,